Y para poder entender el mensaje que hoy día quiero compartir, primero tengo que saber y entender qué cosa es un remanente. ¿Qué es un remanente? No tiene nada que ver con la película, por si acaso. El remanente, los remanentes o el remanente. Los remanentes son aquellas personas que permanecen y perseveran en lo que han recibido. Un remanente es una persona que se mantiene en lo que ha aprendido. En el sentido económico, quiero darle esta connotación, es aquello que no se ha vendido. Es aquello que permanece, aquello que no se ha vendido. Yo recuerdo una anécdota siempre en mi corazón cuando estaba en el colegio y cuando tenía un compañero de colegio. Bueno, éramos varios, ¿no? Pero siempre hay unos que otros amigos que paramos juntos. Yo me acuerdo claramente que uno de ellos siempre decía, uno tiene que mantenerse virgen o célibe hasta el matrimonio. Y él hablaba acerca de este punto muy interesante para un muchacho en el colegio. O sea, uno tiene que mantenerse, uno tiene que guardarse hasta para la esposa o para el esposo en el caso de las mujeres. Pero un día, este muchacho ya no pensaba lo mismo. Ya no pensaba igual. ¿Qué es lo que había pasado? Él había vivido una experiencia y el vivir esa experiencia hizo que él pensase diferente. Él en su corazón sabía que eso era lo correcto, lo que él antes decía, pero ahora ya no podía decir aquello. Y no solamente no lo podía decir, sino que ya no lo mencionaba, sino que de alguna manera fue atrapado por esa área. Para los más grandecitos me están entendiendo de lo que estoy hablando. Para los más chiquititos, ahí nomás. Está dosificado. Pero ¿cuál es el punto acá? El punto es que uno tiene que mantenerse y el mundo va a hacer todo lo posible para que tú cambies tu manera de pensar. El mundo está encaprichado en que la gente no conozca quién es Cristo. Y los que dicen que lo conocen, y los que creen conocerlo, y los que lo conocen, el enemigo se va a encargar de corromper la imagen de Cristo en sus vidas. Entonces, ¿qué es un remanente? Un remanente es aquella persona que se mantiene, persevera en lo que ha aprendido. Por eso es que el pasaje que ustedes ven ahí en la pantalla, en Hechos 2:41, dice: así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quiénes son los que recibieron su palabra? Aquellos que recibieron el Evangelio, aquellos que escucharon el Evangelio y lo recibieron en sus vidas. Verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La pregunta que podríamos hacer en este momento es, ¿por qué ellos se mantenían perseverantes en las enseñanzas? Quiero decirles que antes de esto, Jesús estuvo con ellos por 40 días enseñándoles y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué creen ustedes que hizo Jesús durante esos 40 días? Los preparó. Diga conmigo, los preparó. Hermanos, Jesús preparó a sus discípulos. ¿Para qué los preparó? Para lo que iba a venir. Los preparó en el fundamento correcto, y el fundamento correcto es Él. Cristo es el fundamento correcto. Él se mantuvo 40 días enseñándole las cosas acerca del reino. 40 siempre es un número de preparación y de prueba. 40 fueron los días que ayunó el Señor Jesús, ya ustedes lo saben. 40 fueron los años que pasó Moisés en el desierto. ¿Sí?
Entonces, cuando entendemos esto, nosotros tenemos que ver lo siguiente, que Jesús preparó a sus discípulos por lo que iba a venir. Entonces, cuando los discípulos ellos se mantenían unánimes, juntos, en oración y ruego, o en este caso, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ellos mismos podían fallar y fracasar. Ellos sabían y tenían claramente esa verdad en sus corazones de que yo no puedo confiar en mí mismo. ¿Sabía usted eso o no? Yo no puedo confiar en mí mismo. Tengo que depender total y absolutamente de Dios. Porque cuando yo dependo de mí mismo, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a fracasar. Si no tengo la disciplina, voy a fracasar. Es como decirle a un niño que está jugando Play: hijito, ya apaga eso, vamos para que hagas esto o aquello. Y el niño: ya, mamita, un ratito, dame 5 minutos. ¿Los 5 minutos en qué se convierten? ¿En cuánto? En 2 horas, dice acá mi cachorrín. Media hora, dice por ahí. Cualquier similitud es coincidencia nada más. Esto no pasa aquí, ¿ok? Niños, ¿esto pasa con ustedes? No, eso pasa con otros niños. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros tenemos que ver acá? Nosotros tenemos que ver que el hombre no puede confiar en sí mismo. El niño va a seguir jugando y va a seguir jugando y va a seguir jugando y va a seguir jugando. ¿Sí o no? A menos que tenga una disciplina. Y en muchos casos, por no decir en la mayoría, tiene que venir papá o mamá y ¡plac!, apagar el aparato. Pero eso no pasa con ustedes, ¿verdad, chicos? Y no solamente a los niños, porque hay niños también acá medios adolescentes y un poquito más grandes, ¿verdad? Pero no pasa con ustedes, pasa con otros. Entonces, un remanente es aquel que permanece en la verdad, permanece en la sana doctrina. Un remanente es aquel que entiende su condición. Yo tengo que entender de qué estoy hecho. Yo tengo que entender que en el mundo, cuando yo no conocía a Cristo, yo tenía un patrón que controlaba y dominaba mi vida. ¿Aló? Bueno, buenos días. Estamos aquí, ¿verdad? Yo tengo que saber de qué pie puedo cojear. Entonces yo no puedo darle lugar ni un ápice. No puedo dar ni un milímetro, ni un centímetro. Bueno, un centímetro menos. Pero no puedo darle lugar a mi ser, porque yo sé que mi ser me podría fallar, me va a llevar al fracaso. Yo no puedo depender de mí. Y es exactamente lo mismo que ellos habían entendido. Esta es la razón por la cual ellos se mantenían y perseveraban unánimes en oración y ruego, porque ellos entendían que necesitaban aprender a depender de Dios. Cuando uno entiende que uno debe aprender a depender de Dios y no de uno, porque si yo dependo de mí, voy a comenzar a tomar decisiones yo. Y ahí es cuando van a comenzar los problemas. Entonces, los remanentes son aquellos que se mantienen firmes en la sana doctrina. Se mantienen firmes en las enseñanzas que los apóstoles dieron. Sin embargo, el resultado va a ser distinto si no cambiamos las cosas que Satanás ha grabado en nuestro ser. ¿Cuántos saben que cuando nosotros veamos a Jesús, Jesús nos va a enseñar sus marcas? Así como lo hizo con sus discípulos, y a uno le dijo: mete tus dedos aquí, mete tu dedo en mi costado. ¿Se acuerdan? Le estaba mostrando. ¿Por qué le está mostrando sus marcas? Porque las marcas son importantes para saber qué cosa es lo que él ha hecho. Esas marcas representan el precio que él ha pagado por nosotros, pero nosotros también tenemos marcas. ¿Cuáles son nuestras marcas, pastor? Nuestras marcas es aquello de lo que nosotros cojeábamos antes y aquello de lo cual nosotros no podemos ni siquiera negociar, sino que tenemos que, como ayer estaba leyendo algunos espartanos, interesante, un grupo espartano,
que decían, ¿no? Conoce tus debilidades, hazte amigo de ellas y destrúyelas. Debemos aprender a conocer nuestras debilidades. Amén. Estoy hablando con la congregación aquí, ¿verdad? Amén. Tenemos que aprender a conocer nuestras debilidades, hermanos, y comenzar a ser amigos de ellos, no para ser amigos, sino para destruirlas, porque nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. Entonces, los discípulos comprendían esto perfectamente. Ellos sabían que ellos no podían confiar en ellos, por eso, esa es la razón por la cual ellos se mantenían unánimes, firmes, se mantenían juntos en oración y ruego, como lo dice Hechos 1:14, pero como lo hemos leído acá en Hechos 2:42 también, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? El Evangelio. Porque ¿qué era lo que tenían los apóstoles? El Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas. Entonces, si conservamos nuestra naturaleza y venimos a Cristo, no podemos convivir con ambas al mismo tiempo. Porque si conservamos una naturaleza de fracaso, debido a lo que por el pasado está enraizado en nosotros, es decir, nuestra antigua naturaleza, entonces vamos a estar caminando tan igual como los que no son creyentes. Porque hay mucha gente que cree en Cristo, sus vidas no cambian. Porque hay mucha gente que dicen que Cristo es su Señor, sus vidas siguen siendo las mismas. No es que Cristo y su Evangelio no sean poderosos, lo son. Es poder de Dios para todo aquel que cree. Pero ¿por qué sus vidas no cambian? Porque su raíz aún no ha cambiado. Tiene que cambiar su raíz. Por eso, a partir de ahora, debemos cambiar nuestra raíz y nuestra naturaleza y encontrarnos de verdad a nosotros mismos, pero a través de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo, hombre como nosotros, Elías, hombre sujeto a pasión, cuando la Biblia habla acerca de él, ¿qué decía el apóstol Pablo en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo. En otras palabras, él está diciendo, yo nada soy. No puedo hacer nada por mí mismo, pero en Cristo lo puedo todo. Él aprendió a trascender en Cristo. Por eso es que él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, nosotros tenemos que cambiar esa raíz. Ser cristiano, ¿qué significa ser cristiano? Que Cristo es la respuesta a cualquier problema, a cualquier dificultad, a todo, exacto. Cristo es la respuesta a todo. Ay, me duele la cabeza, Cristomicina. Ay, que mi esposo me habla mal, Cristomicina, ora. Cristo es como decir una medicina, Cristomicina. Pero Cristo, todo es Cristo. ¿Por qué a ellos le llamaban cristianos, a los discípulos? Porque ya los tenían loca la gente. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? No, que mi esposo me ha dejado. Ven, vamos a orar. Cristo es la solución. Y los miraban así. Cualquier problema que había, Cristo era la respuesta. Estos son cristianos. Todo Cristo, 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 Cristo. Porque así es. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Chicos, ¿están entendiendo? Ahora, por eso Cristo tiene que ser nuestro estándar, nuestro punto de base. Entonces, cuando Él es nuestro punto de base, vamos a empezar a experimentar un punto a partir del cual no podemos fracasar. Si nosotros verdaderamente nos fundamentamos en Cristo, y cuando hablo de fundamentar, estoy hablando de que Él es la respuesta para todo. Para todo. ¿Tienes problemas? Cristo es la respuesta. Entonces, ser cristiano significa que Cristo es la respuesta para todo. Por eso, Cristo es nuestro estándar. Y nuestro nivel en Cristo nos va a llevar a ver el reino de Dios en esta tierra. ¿Cuántos quieren ver el reino de Dios y su justicia? Amén. Cristo es la respuesta. No hay otra forma. Por lo tanto, para tomar el reino de Dios como nuestro estándar de vida y ser capaces de discernir
¿Cuándo debemos esperar? Tenemos que ser capaces de discernir cuándo debemos esperar, cuándo detenernos y desafiar cuando nuestra propia vida, cuando tenga que ser desafiada. Entonces, cuando nuestro estándar de vida es Cristo, y las palabras suenan muy bonitas, pero esto que les estoy hablando, hermanos, es profundo. Porque mucha gente habla de Cristo, pero sin conocerlo. Aún aquí. Amén. Necesitamos conocerle. Necesitamos caminar con Él. Yo necesito que Él pase en mi vida. Que cuando yo tenga un problema, Cristo pase por mi vida. Que Él sea la respuesta verdadera a mi problema. Cuando Él comienza a ser nuestro estándar, entonces la vida se convierte en una bendición. Y esto es lo que Pedro respondió sin entender cuando en Juan 6, versos 68 al 69, él le respondió Simón Pedro. Jesús había estado hablando con los discípulos antes y les habló de que tenían que comer su carne y beber su sangre y comer su carne, y les habló de muchas cosas que él tenía que hacer, y a algunos les pareció duro porque ellos pensaban que tenían que comérselo. Canibalismo. Esta doctrina nueva, dice. Ellos pensaban que tenían que comerse a Jesús. Entonces dice que muchos de los discípulos comenzaron a abandonarle. No de los discípulos, sino que muchos comenzaron a dejarle a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿y ustedes también quieren irse? Y ahí es cuando Pedro le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él es el único que tiene la respuesta. Y nosotros no hemos creído, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que hizo Pedro aquí fue reconocer quién es Él. Que Cristo es la respuesta. Amén. Hermano, Cristo es la respuesta a todo. Puede sonar loco ahí este pastor, ya va a hablarnos otra vez de Génesis 3 seguro. Y nos va a hablar del acta. Y nos va a hablar de Colosenses 2:14, que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Tengo que decírtelo hasta que lo entiendas, hasta que eso sea una verdad en tu vida, hasta que no sea solamente una palabra que has escuchado, sino hasta que tu propia experiencia hable de ello. Es necesario que así sea. ¿Cuántas veces tengo que escuchar este mensaje, este evangelio? Siempre, todo el tiempo que sea necesario. Así es, y no nos vamos a cansar, ¿verdad, Ángel? Como Pablo. Y no solamente eso. Dice acá la palabra que los discípulos se mantenían unánimes en oración y ruego, porque ellos entendían esta verdad. Ellos no predicaban otra cosa que no era Cristo. Usted sabe que María aparece recién en el siglo 3, en el 313, ¿verdad? Cuando a un político llamado Constantino, que por causa de que tenía el imperio romano dividido, quería unificarlo, y él se dio cuenta, como buen político que era, se dio cuenta que lo que mantenía unida, que algo tenían en común todos, que eran religiosos. Entonces él ideó la manera de unificar a través de la religión todo el imperio, y lo hizo, y creó lo que hoy conocemos como iglesia. No voy a mencionar el nombre. Y esa mujer, que hasta ese momento María no era reconocida como María. María era una discípula más del Señor Jesús, alguien que también necesitaba recibir salvación como todo el mundo. Pero como Diana de los Efesios era la diosa de ellos y era influyente, tenía que encontrar una solución. Los cristianos dicen Cristo, ellos dicen Diana, Cristo, Diana, Cristo, Diana. Ah, ya sé ella. Y se le ocurrió, vamos a decir que Diana es María. Y a partir de ese momento, Cristo aparece como niño. Año 313.
de nuestra era. A partir de ese momento comenzó una oscuridad en el Evangelio, porque fue corrompido, se corrompió, se mezcló. Entonces, Pedro podía reconocer quién era, que Él es la respuesta a todo, que no necesitamos otra cosa, que no sea el Señor Jesús en nuestra vida. Como remanentes, ¿y qué es un remanente? Aquel que persevera y se mantiene firme en la sana doctrina, en la enseñanza que ha recibido. La doctrina de los apóstoles, la doctrina de hecho de los apóstoles. Como remanentes debemos descubrir nuestra misión personal en el reino de Dios que aún está oculto. ¿Cuántos saben que usted y yo tenemos una misión en esta tierra? Tum, 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 tum. ¿Han escuchado esa canción o no? Ya, todos tenemos una misión. Pero ¿saben? Está oculta. Está oculta. Como remanentes nosotros debemos, es nuestra responsabilidad, no del pastor. El pastor tiene que predicar la palabra correctamente. Pero tu responsabilidad y mi responsabilidad personal es descubrir nuestra misión en esta tierra. ¿Cuántos saben que Dios dice que Él tiene planes para nosotros? ¿Los tiene o no los tiene? Sí los tiene. Jeremías 29:11 nos enseña que Él tiene planes de bien y no de mal a fin de que tengamos un futuro y una esperanza. Dice, yo sé los planes que tengo. ¿Dios miente? No miente. Él está diciendo que Él tiene planes para nosotros. Amén. Entonces, pero esos planes, aún el Señor Jesús cuando vino a esta tierra, la Biblia nos enseña que Él se despojó de toda divinidad. Si Él no se hubiera despojado de toda divinidad, no necesitaría orar, porque Él y el Padre eran uno. Pero como Él se despojó de toda divinidad, entonces Él tenía que orar para conocer cuál era el plan de Dios. Y en los libros de los evangelios nosotros vamos a ver que cada vez que el Señor Jesús iba a hacer algo, Él primero oraba para saber cuál era la voluntad de Dios. Porque Él tenía que conocer la voluntad de Dios. Si Jesús, siendo hijo de Dios, despojándose de toda divinidad, no es que dejó de ser Dios, sino que se despojó como cosa que aferrarse, o sea, se despojó de ello, no se aferró a ello, sino que como buen creyente, como buen hijo, ¿qué tenía que hacer? Orar. ¿Para qué se iba el Señor Jesús pasaba las noches orando? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de la oración? Conocer la voluntad de Dios, conocer el plan de Dios. ¿Para qué tenemos que orar tú y yo? Para conocer el plan de Dios. Entonces, como remanentes, debemos descubrir nuestra misión en esta tierra. Vamos a empezar el 2016, ¿y cómo lo vamos a empezar? Orando. Tenemos que empezar sabiendo correctamente, hacer las cosas correctas. Amén. Tenemos que saber, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para este año? Y este plan está oculto. La Biblia nos enseña que está oculto en Cristo. Vamos a Colosenses capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Y acá, ¿a quién le está hablando el apóstol Pablo? Le está hablando a los remanentes. ¿A quién le está hablando? A los creyentes, a los que se mantienen firmes en la doctrina, en la enseñanza. Y le dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas, ¿de dónde? Mi carro, mi casa, mi trabajo, la esposa, el esposo para los solteros. Ay, que ya no puedo más, ya necesito que me ayuden. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Las cosas ¿de dónde? De arriba. ¿Dónde qué? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Las cosas de arriba. Pero ¿dónde están nuestros ojos? En las cosas de abajo. No nos está diciendo que nos desconectemos del mundo. Es decir, no nos está diciendo que dejemos de trabajar, de hacer esto y hacer aquello, las actividades que estamos haciendo,
sino lo que está diciendo es que debemos buscar las cosas de arriba. ¿Qué es lo que está arriba? Lo que no sé. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no sé, no se ve. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Lo que no se ve. ¿Y qué es lo que se ve? Lo que el mundo ofrece para que el hombre se distraiga. Son distractivos solamente. Pero acá está diciendo que debemos buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y nuevamente pone énfasis y dice en el verso 2, poned la mira en las cosas de arriba, y claramente dice, ¿qué dice? Y no en las de la tierra, dice, no en las de la tierra. Y acá viene algo espectacular, porque dice, porque habéis muerto. Un remanente es alguien que ha muerto a su vida personal. Si vivo, para Cristo vivo. Si muero, para Cristo muero. Si estoy en Cristo, no importa lo que acontezca, estoy en Él. Mientras esté dentro de su voluntad, todo está bien. Porque está dentro de su voluntad. La voluntad de Dios era que Daniel entre a la fosa de los leones, para que los leones se lo coman. No. Pero si Daniel no hubiera entrado a la fosa de los leones, ¿hubiera estado en la voluntad de Dios? Pero, ¿qué dicen los ojos naturales? Estás loco, ¿cómo te vas a meter a la fosa de los leones? ¿No? Claro, a él lo metieron, obviamente. En lo natural, eso, qué malo es Dios, cómo permite que esto me pase, ¿no? Señor, si yo oro todos los días me levanto, 3 veces al día me pongo a orar, te clamo, te alabo, y tú me mandas a la fosa de los leones. No te entiendo, Dios. ¿Así reaccionó Daniel? No. Él sabía que entrar a la fosa de los leones era parte del plan de Dios. ¿Y qué si los leones se lo comían? Pero no se lo comieron. No se lo comieron. ¿Saben por qué no se lo comieron? Porque Dios tenía un plan. Y hay veces que nosotros vamos a pasar dificultades muy fuertes que van a parecer atosigantes al punto de dejarnos sin aire, sin respuesta. Pero si estás en Cristo, tranquilo. Si estás en Cristo, tranquilo. Exacto, porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ahí aclara, esto es para los que conforme a su propósito fueron llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó. Entonces, acá el Señor dice, porque habéis muerto, dice, en otras palabras, no tienes derecho, deja que yo haga las cosas, deja que yo conduzca tu vida. Por eso es que el apóstol Pablo podía decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, cuando Cristo vuestra vida dice, porque habéis muerto y vuestra vida, dice, está ¿en dónde? Escondida con Cristo. ¿En quién? ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está tu vida? Entonces, mucha gente está buscando la vida. Y Jesús lo dijo cuando Él estuvo aquí en la tierra. En Juan 14:6 dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero cuando estamos hablando ya de los discípulos, de los remanentes, estamos hablando de personas que entienden el Evangelio y que ya no deben de caminar a ciegas. Pablo decía, yo ya no camino como a ciegas, como golpeando el viento. Porque su enemigo antes era invisible, antes que él conozca a Cristo. Pero ahora que estás en Cristo, tu enemigo ya no es invisible. Ya sabes quién es tu enemigo. Y ya sabes que ya está derrotado también. Pero si estás en Cristo, lo que tienes que hacer, y lo que tengo que hacer, lo que tenemos que hacer, es aprender a caminar en su voluntad. Es por esta razón que los discípulos se mantenían, perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Por qué se mantenían así? Porque ellos tenían que conocer el plan de Dios para sus vidas. Jesús no se levantó y dijo, yo soy Dios, ya está todo solucionado. No, Él tenía que caminar conforme al plan de Dios. Un día, Herodes agarra y le dice, ¿no te das cuenta que tu vida está en mis manos? Que si quiero puedo liberarte. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Ninguna autoridad te es dada si mi Padre no te lo hubiera dado primero. O sea, en otras palabras, lo que Él le dijo, yo no estoy en tus manos. ¿Quién te ha dicho que yo estoy en tus manos? Y a veces nosotros pensamos que Satanás nos está zarandeando. Jesús le dijo, yo no estoy en tus manos.
Yo estoy cumpliendo el plan de Dios. Y si estoy en tus manos, es porque Dios lo permite. Entonces, nuestra vida está escondida en Él. Amén. ¿Dónde está nuestra vida? Escondida en Él. Y si mi vida está escondida en Él, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué haces cuando algo está escondido? Buscarlo, exacto. Tenemos que buscarlo. ¿Por qué? Porque si mi vida está escondida en Él, yo tengo que buscarla. Entonces la misión que Jesús dio a sus discípulos es que busquen. Por eso es que Jesús les dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. ¿Qué son todas las demás cosas? Esposo, esposa. ¿Qué son las demás cosas? Dinero. Todo lo demás, pues. La añadidura. Aquello que muchas veces ponemos nuestra mirada. A veces queremos cosas, pero si buscamos correctamente, si buscamos en Cristo, en Él lo vamos a tener todo. Entonces, verso 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también, dice, seremos manifestados. ¿Y cuándo se manifiesta la vida de Cristo en un creyente? Cuando Él entiende quién es Jesús y que todo está en Él. Hermanos, el mundo está esperando que los remanentes se levanten, que los creyentes se levanten. De más está ese versículo, pero lo vuelvo a repetir, no está de más, perdón, no está de más, pero repetirlo es bueno. Ese discípulo cuando dice que la tierra clama y gime para que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Por qué la tierra gime para que los hijos de Dios se manifiesten? Porque cuando un hijo de Dios se manifiesta, ¿qué es lo que ocurre? La iniquidad, la maldad se detiene. La atmósfera cambia en una zona, en un lugar. Porque donde la luz aparece, ¿qué ocurre con las tinieblas? Desaparece. Según de Tesalonicenses 2:7 nos dice que porque ya está en acción el misterio, dice, de la iniquidad, es decir, de la maldad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién detiene la iniquidad? Dios a través de sus hijos. Cuando un hijo de Dios entiende quién es Cristo y sabe que el Espíritu Santo está con él o con ella, la maldad se detiene en ese lugar. Entonces debemos descubrir nuestra misión personal del reino de Dios. Simplemente, ¿cómo descubro el plan que Dios tiene en mi vida? Concentrándome en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es Cristo. Tengo que buscar a Cristo. Amén. Como remanentes, también debemos buscar el cumplimiento de su promesa y debemos buscarla, sea el lugar donde vayamos o donde estemos. Dios tiene un plan. Amén. Amén. Hermanos, Dios tiene un plan aquí en la China y en Asia, en Japón, en todas partes. Dios tiene un plan. Pero donde hay un hijo de Dios, un remanente, hay un plan que tiene que ser ejecutado. Por eso me gusta la musiquita de Misión Imposible, ¿no? Tum, 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 tum. Porque en realidad tenemos una misión, pero a veces perdemos tanto tiempo en nosotros cuando no entendemos este evangelio, que en realidad no podemos ver el plan de Dios. Y cuando uno no puede ver el plan de Dios, está en una situación. Cuando uno no puede ver el plan de Dios, uno está en una situación de dolor y de sufrimiento. No hay diferencia entre el creyente que dice que cree en Dios y el no creyente. Si el creyente que dice que cree no entiende el evangelio, tiene los mismos problemas. Viene su amigo de trabajo y le dice, ay, tengo problemas, sí. Ah, yo también, ya somos dos. ¿Y dónde está Cristo ahí? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el evangelio? ¿Dónde está el poder del evangelio ahí? No está. ¿Saben por qué no está? Porque no le conoce. Entonces, las obras del Espíritu Santo se van a levantar, como se levantaron el día del Pentecostés. ¿Por qué? Porque Jesús los preparó 40 días a los discípulos. Cuando Él se fue, le dijo, no se muevan de Jerusalén. ¿Se movieron? No se movieron porque
recibieron la orden y la instrucción de que no se muevan. Y cuando ellos no se movieron, estaban unánimes en oración y vino como un viento recio y fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando ellos cogieron el pacto, comenzaron a levantarse las obras de Dios. Las obras de Dios se van a levantar en nosotros si cogemos este pacto, si nos mantenemos firmes, unánimes en oración. Del mismo modo, Dios ha preparado a las personas que van a recibir la salvación en nuestros campos, es decir, en nuestro contexto, es decir, en nuestra área, en el lugar donde estamos, en el trabajo, en los estudios, en el carro, sea donde sea, hay un plan ahí. Y tú tienes el evangelio para darlo. La gente está atosigada con sus problemas. Y la respuesta es Cristo. Pero hay que darles el evangelio. Entonces, Dios ha preparado personas para que reciban el mensaje de salvación. Él ha preparado la bendición para cumplir la salvación en la vida de ellos también. Por otro lado, la Biblia también nos enseña que el reino de Dios y su justicia se mueven en nuestro favor. La Biblia nos enseña que los ángeles de Dios se mueven a donde estamos. Ahora, no es que necesitamos ángeles, porque sí los necesitamos, porque trabajan en nuestro favor, dice la Biblia, pero hay algo muy importante aquí que usted tiene que saber. Cristo está con nosotros. Él es más poderoso que todos los ángeles. Él es el creador de los ángeles. Y los hijos de Dios cuentan con un respaldo que ellos tienen que aprender a disfrutar del evangelio. Hermanos, esta parte quizás es la parte más difícil, aprender a disfrutar del evangelio. Cuando uno entiende verdaderamente la obra de Jesús en su vida, tú comienzas a aprender, número uno, que nada es casual, que nada es fortuito, que nada ocurre porque tenga que ocurrir. Comienzas a entender que Satanás no tiene poder sobre tu vida. No hay diablo que se levante en contra de un cristiano, eso es falso. Porque el creyente ya está con el Señor. Pero hay cosas que va a pasar y que Dios va a permitir con un propósito y con un plan. Por eso es que vemos en la vida del apóstol Pablo que cuando él fue encerrado, él podía defenderse para no ser encerrado de manera inmediata, pero Pablo no hizo absolutamente nada. Dejó que sea encerrado y de ahí nació la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque él entendía el evangelio. Los remanentes cuentan con el respaldo y la garantía de que Dios está con ellos, de que Dios está con nosotros. Di conmigo, Dios está conmigo. ¿De verdad está contigo? Amén, así es. Es verdad, Dios está contigo. Pastor, pero me ha ido mal esta semana. Dios sigue estando contigo. Pero pastor, es que tú no sabes. No, posiblemente puedas contarme un problemón. Pero Dios está contigo. La pregunta es, ¿entiendes que Dios está contigo? ¿Entiendes que Él es por ti? ¿Entiendes que Él no te ha soltado? ¿Que estás aún en su mano? Estamos acabando este año y acabemos con los fundamentos bien marcados en nosotros. Nadie puede poner otro fundamento que no sea el correcto, que es Cristo. También nadie puede construir si el fundamento no está ahí. Cualquier cosa que construyamos sin el fundamento correcto se va a venir abajo, se va a destruir. Dios ha preparado el futuro de los remanentes. Amén. ¿Usted está entendiendo lo que estamos diciendo? Dios tiene preparado el futuro de todos estos chicos que están acá. No solamente oramos por ellos, sino que sabemos que Dios tiene un plan en sus vidas. Y esperamos que ellos vivan vidas mejores que las nuestras. Amén. Amén. ¿Cómo es que Dios va a trabajar en ellos? Va a perfeccionar sus vidas, sus talentos, lo que Él les ha dado. Y tenemos que enseñarles, ayudarles a descubrir
la gran visión que Dios ha preparado para ellos. Porque lo que Dios ha preparado para ellos es grande. Lo ha hecho para ti también, pero para ellos también. Somos llamados a restaurar el Evangelio. Amén. Me gusta mucho la época de Calvino. ¿Por qué? O la época de la Reforma. ¿Por qué me gusta la época de la Reforma? Porque por casi 1200 años o 1300 años el mundo cayó en oscuridad después de lo que Constantino hizo. Pero se mantuvo siempre un remanente. Pero luego Dios levantó un hombre llamado Lutero, y ustedes ya conocen parte de la historia. ¿Y para qué lo llamó? Para restaurar el Evangelio. Amén. Entonces, el problema de hoy día, ¿cuál es? Es que cualquiera puede desanimarse y confundirse fácilmente cuando observa sus circunstancias y no ve el Evangelio. Tenemos que aprender a ver a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Esta es la razón por la cual la vida cotidiana es importante. Es importante que nosotros vivamos. Es importante que nosotros respiremos. Es importante que nosotros pasemos problemas. Ay, pastor, pero eso es una tortura. No, no es una tortura. Es importante, ¿por qué? Porque en la medida en que somos probados, Cristo es glorificado. Pero cuando nuestros ojos están fuera de Él, es un problema. Pero cuando nosotros están en Él, no es un problema, es una oportunidad de que Cristo sea glorificado en mi vida, en tu vida. ¿Qué es el Evangelio? Hermanos, el Evangelio tiene que pasar en nosotros primero, en mí y en ti primero. ¿Sabes para qué? Para que no hablemos tonterías. Disculpen la expresión que estoy usando, porque podemos hablar de la boca para afuera, pero sin haber vivido lo que realmente eso representa y significa. Así que mi oración en esta mañana es que vivas el Evangelio, que pases por la experiencia de que Jesús pase por tu vida, por cada poro tuyo, por cada célula tuya. Cristo se manifieste, que sea real. ¿Sabes por qué? Porque estamos cansados de la hipocresía, ¿o no? Nos cansamos de nosotros mismos. Por eso es que el Evangelio tiene que ser real. Tiene que ser verdadero. Tiene que pasar por nuestra vida primero. Tiene que manifestarse. Porque cuando se manifiesta el Evangelio, nos convertimos en verdaderos testigos. Amén. Por eso es que debemos prepararnos cada día. La preparación, ¿cuándo viene? Desde que empieza el día. Señor, nos preparamos para este día, porque sé que tú tienes un plan. Yo te pido en el nombre de Jesús que me permitas ver ese plan. Permíteme alinearme a tu voluntad y no a la mía. Permite que las puertas que se tengan que abrir se abran y yo pueda tener la capacidad de ver lo que tú estás haciendo. Y cuando esto ocurre, tú te llenas de gozo. ¿Cómo no te vas a llenar de gozo? Cuando ves que el plan se cumple. Cuando ves que la respuesta de Dios se comienza a dar a la vida, en la vida de cada persona que lo está necesitando. En este tiempo te vas a dar cuenta que los problemas de hoy son el comienzo de verdaderas respuestas. A veces nos preguntamos, ¿pero por qué me pasó esto? Dios tiene un plan. Pero parece malo el plan. No, no es malo el plan. Dios quiere glorificarse en la vida de cada uno. Necesitamos dar la respuesta correcta. A mí me encanta, y con esto voy a terminar, el rey David. ¿Sabes por qué me encanta el rey David? Para los chicos, que fue el que mató a Goliat, ¿se acuerdan? David,
El rey David que mató a Goliat. Bueno, Dios preparó en él su fe y su talento. Pero él fue preparado, escúchame, él fue un remanente. Di conmigo, remanente. Él se mantuvo firme en la enseñanza que recibió de su padre. Y él se mantuvo firme. Y Dios lo usó. ¿Para qué lo usó? En el Salmo 78 dice que eligió a David su siervo, es decir, Dios, y lo tomó de los rebaños de las ovejas. Salmo 78, 70. De detrás de las paridas lo trajo para que apacentara a Jacob, su pueblo, Israel, su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Por qué Dios preparó como rey a David? Que en un principio parecía un niño solamente, un pastor solamente, en quien no había ningún tipo de esperanza. Dios trajo esperanza a través de un hombre que pasaba inadvertido. ¿Cuántos se han sentido acá como inadvertidos? Como que pasamos y como que el mundo no se da cuenta que estamos acá. Bueno, prepárate, porque Dios te va a usar, como usó a David. Dios lo usó a David. ¿Para qué lo usó? Para traer la respuesta a una nación que estaba tan envuelta en la religiosidad y en la incredulidad y trabajando tanto en sus fuerzas, que Dios escogió, probablemente porque era hijo ilegítimo, pero al último de los hermanos, de los hijos de Isaí, al último de los hijos de Isaí, y lo usó ¿para qué? Para destruir a un gigante que se había levantado, a un gigante que lo había dominado, que había dominado todo un pueblo y que los tenía con temor. Hasta el mismo rey Saúl estaba con temor, pero Dios lo usó. David fue un remanente que Dios usó. Hoy Dios quiere levantar remanentes. Amén. No solamente que conozcan su evangelio, sino quiere levantar remanentes que transformen esta generación. Puede parecer que nada significativo está ocurriendo, sin embargo, debemos poseer la capacidad de ver lo que Dios está haciendo. Hermanos, ¿cuántos quieren saber lo que Dios está haciendo? Ora. ¿Cuántos quieren saber lo que Dios quiere hacer con tu vida? Ora. Amén. ¿Cuántos quieren ver la transformación en sus lugares de trabajo, de origen, de estudios? Ora. Ora. Ora para que Dios te use. Ponte en la brecha, en el lugar donde Dios te ha llamado. Amén. Pongámonos ahí. Cristo es el único nombre que puede prevenir las crisis, las catástrofes, las guerras, las fuerzas de oscuridad. Este evangelio, hermanos, es predicado desde Génesis. Amén. Y ha pasado de generación en generación. De generación en generación. Para que aquel que entiende el evangelio pueda traer la respuesta que Dios está queriendo traer a una generación.